no están por allá en Puerto Manzanillo. Pues ahorita no, ahorita ¿Ah, sí? Y empieza la canícula. empieza cuando hace más calor en todo el año. Y la humedad se pone licenciado, ay no. Tremendo. Y es ¿no? Es, Luminización. lo que es grande ya. ¿Me ayuda? Ya son los- Sí, no, está súper chiquita. ¿Cuántos habitantes son? 200,000 creo que son. Mi tía pone en Politicano y me dice, la recogimos justo donde está el puerto. Y la llevamos a un restaurante que ya está en la salida de Manzanillo. Y nos dice, oye, ¿y dónde está la zona hotelera? Y yo, pues todo eso que bajamos es la zona hotelera. Porque en Manzanillo en 30 kilómetros. Son tres. Ya. Buenos días, amigos, empresarios y fiscalistas que nos acompañan en nuestras charlas de los jueves. Bienvenidos una vez más. Quiero también agradecer a quienes por primera vez se conectan con nosotros. Yo soy Pedro Guillén Mariscal, presidente corporativo de GML Business Law Firm, empresa con más de 30 años de experiencia, dedicados exclusivamente a materia fiscal. En esta ocasión vamos a tocar un tema de mucha actualidad. Más bien es el tema el día de hoy. El día de ayer el presidente de México se reunió con el presidente de Estados Unidos con el propósito de darle formalidad al nuevo tratado de comercio de América del Norte. Prácticamente el interés es tan grande que son miles de millones de pesos los que se manejan a nivel de intercambio de mercancías entre estos tres países. Y es posiblemente el mercado más grande del mundo, por lo que es muy atractivo para terceros países poder invertir en México, poder generar presencia con el propósito de participar de este mercado. De la Federación, las reglas sobre las cuales funcionará el nuevo tratado. En ese nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se regulan diversas disposiciones que lo que buscan al final del día es que la zona norte del continente americano realmente se beneficie de la gran capacidad de trabajo que tenemos los mexicanos. El mercado norteamericano es muy grande en su consumo, como todos lo sabemos, y Canadá, que tiene una base tecnológica muy importante que permite complementar a los tres países. Creemos que es un aspecto y posiblemente el más importante que se pueda tener para que podamos lidiar un poco con el tema del coronavirus y todas las epidemias de tipo político, de tipo criminal, etcétera, que hemos estado viviendo en los últimos días y que nos permiten hablar de un tema muy diferente a lo que hemos platicado en las últimas veces. Para esto, le quiero dar la bienvenida a la licenciada Aranza Contreras Velasco, al licenciado Gabriel Aguilar Ponce de León. Muchas gracias, Me licenciado. permito presentarlos. La licenciada Contreras es licenciada en Comercio Exterior y tiene maestría en Logística y Gestión Internacional. Y su actividad ha sido desde la escuela en materia de comercio exterior, por lo que tiene experiencia en el tema. Licenciado Gabriel Aguilar Ponce de León es licenciado en Comercio Exterior y tiene maestría en Logística y Gestión Internacional y está enfocado prácticamente en otras cosas. Y de alguna manera, pues su experiencia práctica nos va a permitir que comprendamos mejor qué fue lo que se firmó y cuáles son los beneficios que esperamos obtener de ello. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Me gustó estar aquí con usted y con su audiencia. Gracias, gracias. Ellos son socios de la firma especializada en comercio exterior, Conagui Logistic SC. Esta firma
maneja todo el tema de comercio exterior. No sé, licenciado, si nos podría un poquito comentar qué es lo que hace con la firma. Sí, claro que sí, licenciado. Mire, el día de hoy, Conagi Logistics se enfoca a todos los importadores y exportadores en todo el proceso de salida y entrada del país. Los vamos asesorando, los vamos capacitando. En caso de que sepan o no sepan importar o exportar, los vamos llevando de la mano desde que el producto sale desde su fábrica hasta que llega a su proveedor y todas las injerencias que se tienen que hacer durante el trayecto, sea el transporte nacional, la salida de la aduana, que es donde muchos tienen dudas en tanto aranceles, tratados, todas las regulaciones, y la llegada a su proveedor, a su fabricante, a su cliente y a la inversa, a la entrada del país, porque es muchas veces donde el cliente tiene problemas. A la entrada del país no sabe qué debe pagar de aranceles, no sabe qué regulaciones o restricciones debe cubrir. Entonces los vamos asesorando para que este camino sea más fácil y los podamos llevar de la mano. Perfecto, muy bien. Aranza, bienvenidos. Muchas gracias. Por su participación. Pero para entrar en contexto, yo quisiera preguntarme, primero la A y luego la B, ¿en qué consiste un tratado de libre comercio? ¿Qué es lo que... Mira, Andrés es muy discreto. Un tratado es un acuerdo comercial bilateral entre dos o más países. ¿Qué es lo que buscan estos? Ampliar el mercado entre estos. En este caso, el TEMEC busca ampliar el mercado para México, Estados Unidos y Canadá, y haya un libre tránsito de mercancías y facilitar el comercio y aparte aumentar el mercado entre estos países, donde se estipulan generalmente la reducción de aranceles entre los mismos, pero también disminuyen las barreras arancelarias y no arancelarias. Excelente, excelente. Bueno, ya empezamos a entender un poco de qué se trata el asunto. Entonces, nosotros teníamos un Telecán. Exactamente. Que en nuestra opinión, bueno, estaba funcionando aparentemente bien. Viene cambio de gobierno de Estados Unidos y pues nos dicen que está mal y que hay que modificar todo. ¿A qué se debió la renegociación del tratado? Desde el punto de vista real, porque están las explicaciones políticas y las que es otro tema. Pero ¿a qué se debió la renegociación del tratado? Mire, para este caso, licenciado, debemos recordar que el antiguo tratado se firmó hace más de 10 años. El Telecán entró en vigor como tal en 1994. Entonces, de allá para acá, pues ha habido muchos cambios, tanto tecnológicamente como en la industria, y esta es la razón principal por la que se ha propiciado esta actualización. Cuando entró en vigor este tratado, el comercio internacional creció exponencialmente. Con Estados Unidos tuvimos un incremento de la fecha de entrada del tratado a 2018 de un 651% de incremento, y con Canadá tuvimos un incremento de 808%. Lo que necesitábamos era que... No. Eso lo puedes usar para cuando mezclas la mía con la ángel, yo sé cuál es la mía y cuál es la mía. Bueno, como les comentaba, este es un mercado que yo opino. Estamos hablando de... Lo que se te haga más fácil a ti, yo opino que es más fácil. Baja. Estos tres países. Sí, eso ya todo lo demás. Daniel está castigado. De hecho, se agregó un artículo donde solamente se habla de comercio digital. Con esto de ahora las ventas de línea y todas las operaciones que podemos hacer ahí, este es uno de los puntos importantes que se mencionan en el acuerdo. Hay otro tema también que son las regulaciones laborales, otro que es el medio ambiente, y de esto van a las actualizaciones que se ven reflejadas ahorita en el tratado. Ok. Entonces, ¿podemos decir que es una actualización del tratado anterior o estamos hablando de algo nuevo, diferente? Se podría decir que es algo nuevo. Es algo nuevo porque el pasado ya está muy viejo, se podría decir. Ya tenía muchos campos que ya no se usan, entonces por lo cual es un tratado nuevo. Ya, de hecho, hasta cambió el nombre. Actualmente, inicia el día 1 de julio, se deja atrás el pasado, se toma lo bueno que teníamos del pasado y se le agregan campos, como mencionaba Aranza. Va a tener una duración de 16 años y se van a estar haciendo revisiones cada 6 años.
Aquí creo que hay un punto importante a considerar, ya que por parte de Estados Unidos es firmado como un acuerdo y por parte de México es firmado como un tratado. Es decir, tiene más relevancia para México que para Estados Unidos. Aparte que México no puede salirse del tratado con tanta facilidad como la tiene Estados Unidos. El día de mañana Estados Unidos podría salirse del tratado y México no podría salirse. Entonces es un poco beneficioso más para Estados Unidos que para México. Entonces, Ven a ver. si nosotros hubiésemos, bueno, definitivamente el tratado anterior, ya con los cambios en la economía, la modernidad, etcétera, de los avances tecnológicos, pues ya no tiene cabida. O sea, tenemos que hacer un nuevo tarde o temprano, ¿no? La diferencia que comentas entre tratado y acuerdo, pues prácticamente considero que como abogado que sí es muy importante, porque realmente estaríamos en manos de que en cualquier momento un cambio de criterio de Estados Unidos nos lleve a continuar nosotros con la obligación y ellos podrían salirse inmediatamente. Esperemos que no vaya a suceder. Esperemos que no. Okay. Entonces, la duración, entonces hablamos que son 16 años. Correcto. Y se va a revisar cada 6 años. Correcto. En esas revisiones existen políticas, criterios o cosas que no se puedan modificar o pueden modificar todo. No, es una negociación entre los tres países. Al final se pretende que esto beneficie a las tres naciones y al comercio internacional como tal, y no hay ninguna restricción para cambios ni regulaciones ni nada. Ok, pues podría ser cualquier aspecto vamos a llamarle del acuerdo o tratado. Exacto. Ok, de acuerdo. ¿Cuáles son los sectores que tienen mayores cambios? Los sectores que tienen mayores cambios son el automotriz, el sector químico, enfocado en la industria farmacéutica, el textil y la industria de la fabricación de televisiones y pantallas de plasma. Son los que sufrieron mayores cambios. Por decir un ejemplo, en el sector de la industria automotriz, cualquier producto que nosotros deseemos exportar, tenemos que tener un 75% del producto elaborado en la región. Es decir, 75% de nuestro producto final tiene que estar elaborado en cualquiera de las tres regiones, México, Estados Unidos o Canadá. Y otro aspecto importante es mencionar que para la industria automotriz es necesario sea también como materia prima de la región. No podemos importarla de otros países para elaborar el vehículo y después exportarlo. Entonces, ese cambio es muy importante ahorita con el acuerdo. Esa parte, como dices, muy importante, porque precisamente recuerdo que estuvo a punto de no firmarse el acuerdo tratado debido a que había problemas de aranceles de acero y aluminio. ¿Eso cómo quedó? Sí, licenciado. De hecho, toda la industria del acero y de los metales se detuvo por todas las declaraciones que estuvo haciendo el presidente Trump acerca del gravamen de esta industria, que para nosotros pues, era un impacto muy significativo porque es una de las principales, ¿no? Sin embargo, con la firma de este tratado, México y Canadá quedan eximidos del pago de aranceles y todo continúa como se venía llevando anteriormente. Entonces, ese es un gran paso para nuestra industria. Excelente. México tiene unas fábricas de acero muy importantes. Son uno de los fuertes de la industria mexicana, sí. La parte del acero. Y prácticamente las fundiciones que conocemos, bueno, son grandes y a nivel mundial, pues, surtimos a muchos países. Pero me imagino que el mayor cliente debe ser Estados Unidos. ¿Sí? Así es. En el tema de las pantallas, México es, sobre todo a nivel de la frontera, tiene muchas fábricas relacionadas con ese tema. Ese tema entonces sí quedó dentro del tratado como con beneficios de los aranceles. Sí, como ya habíamos mencionado, esta industria también sufrió un cambio importante, dado que anteriormente
cualquier producto elaborado en la región tenía que tener como contenido regional un 62.5% de materia prima o de producción en la región, y ahora nuevamente se cambia a un 75%, lo que da pie a que las fábricas mexicanas podamos fomentar el crecimiento en la industria, generar empleos y pues apoyar a la economía mexicana. Claro, claro, claro. En el tema de la agroindustria, también se hablaba de que a México le había afectado porque hubo mucha presión de algunos de los productores de Estados Unidos. Esa parte, ¿cómo quedó? En esta parte yo creo que sí nos benefició a México, dado que cuando nosotros queríamos exportar, por decir un ejemplo, papa, en este caso la materia prima de un producto final, nosotros teníamos muchas restricciones a la hora de querer enviar el producto a Estados Unidos. Nos ponían muchas medidas fitosanitarias, de etiquetado, de cómo debíamos enviar el producto, de la temperatura y demás cuestiones. Ahora con este tratado lo que se hizo es que se homologaron todas estas medidas para que nosotros podamos exportar el producto e importarlo sin ningún problema y viceversa. Estados Unidos nos pueden mandar esas papas que nosotros les exportamos en una bolsa de papas fritas congeladas y van a tener que cumplir las mismas regulaciones. Entonces, en ese sentido, sí nos vimos beneficiados. Ok. La parte de los aranceles, que es el tema fiscal para nosotros, ¿cómo funciona un poquito para las personas que nos escuchan que no están muy familiarizadas con este tema? En cuanto a los impuestos que deben de pagar cuando importas algo o cuando exportas, si pagas algo en México, y después del otro país, vamos a pensar que exportamos a Estados Unidos, el beneficio en dónde está de acuerdo al tratado. Ok, de acuerdo. Lo que comentaba anteriormente, un tratado es un acuerdo comercial para beneficiar a ambas partes. Entonces, cuando una persona quiere importar algo de Estados Unidos, por lo general siempre se paga un arancel. ¿Qué es lo que busca el Tratado de Libre Comercio? Un libre tránsito de mercancías entre los países involucrados. Es decir, que a la entrada del país, este producto no va a pagar un arancel. Obviamente hay ciertas restricciones, entre las cuales que el producto sea originario de Estados Unidos. Un poquito retomando lo que decía Aranza, es que para que sea originario de un país, tenga cierto contenido regional, es decir, hecho en ese país. Por decir un caso muy específico podemos hablar es el tequila. El tequila es 100% mexicano porque está hecho en la zona de Tequila, Jalisco. Entonces, si lo queremos llevar a Estados Unidos o Canadá, tiene mayores beneficios porque no paga aranceles. En cambio, si lo llevamos a otros países con los que no tenemos tratados de libre comercio, a la salida del país no hay tantos requisitos. Más bien, al entrar al país es cuando te ponen un arancel, obviamente para proteger al país que lo está importando. Igual a la inversa, si nosotros queremos importar de Estados Unidos, no pagamos aranceles porque estamos dentro del tratado, siempre y cuando cumplan el valor de contenido regional de la región. En cambio, a China lo sancionamos mucho porque tratamos de protegernos en contra de China, ya que tiene muchas prácticas desleales. Entonces, ¿cómo lo proteges el mercado nacional? Poniéndole aranceles para proteger el mercado interno. Perfecto, perfecto. Ya que hablaste de otros países, también una cuestión importante es cuando suscribimos un tratado con Estados Unidos, concretamente, Estados Unidos está en una guerra comercial con China. Así es. Entonces, ¿existen limitantes de acuerdo al nuevo tratado para que México pueda suscribir un tratado o algo con China? Como tal, no es lo correcto que otro país interceda en con quién firma acuerdos México, pero sí puede llegar a haber presiones políticas. En el caso, si firmamos algún acuerdo con China o tratado comercial con China por parte del acero, a lo mejor sí hay una presión política con Estados Unidos que nos puede afectar, pero como tal no debe de haber ningún impedimento para que México firme tratados con otros países. México es de los que más tratados tiene con todo el mundo. Es de los países con mayor número de tratados a nivel mundial. Okay. Los tratados que tengo con otros países, entonces, legalmente no podría obligarnos a Estados Unidos a decir, oye,
ya no puedes suscribir en estas materias ningún tratado con un tercero porque pudieran afectarnos. O sea, se entiende, obviamente, que si estamos de buena voluntad haciendo un mercado entre los tres países, bueno, debemos de cuidar no afectar a ninguno de esos tres países en los acuerdos que tengamos con otros. Pero entonces legalmente México sí puede suscribir lo que quisiera. Exactamente. De hecho, actualmente tenemos un acuerdo con China, que jerárquicamente primero es el tratado y luego el acuerdo o las negociaciones internacionales. Todas están regidas por la Organización Mundial del Comercio. Y el acuerdo, la diferencia que tiene con el tratado es que es exclusivamente en algunos sectores, en algunos puntos específicos. Aquí la trampa del gobierno mexicano es que nosotros estamos protegiendo al país de todo lo que nos llega de China, principalmente por los precios. Por ejemplo, con China sí tenemos precios estimados a la hora de la entrada de la mercancía al país. Y también tenemos cupos, que quiere decir que China no puede importar más de cierta cantidad de sus productos para no afectar la industria mexicana. Entonces, eso es lo que se maneja con estos países. El Tratado de Libre Comercio, en cambio, es un poquito más amplio y fomenta el libre tránsito. Es más beneficioso para las partes. Correcto, correcto. Prácticamente, entonces, si nosotros vemos en este momento la figura que quedó, ya independiente de que sea acuerdo tratado, prácticamente sí nos abre las puertas para acceder de Estados Unidos y de Canadá. Exactamente. Entonces, a los empresarios que nos escuchan, comentarles que si tenían alguna duda respecto de los beneficios que puede obtener México con la firma de este tratado, bueno, prácticamente nos abren las puertas del mercado más grande del mundo. Exactamente. Y ya la eficiencia va a ser el complemento para que podamos exportar. Entonces, ahorita las cadenas de suministro podrán armarse en función de que ya el precio final va a ser más competitivo en esos dos países que lo que era antes, ¿sí? Entonces, ¿qué podrían hablarnos del proveedor del exportador? O sea, tenemos al exportador, que es el que tiene el beneficio concreto y ya directo de que no va a pagar aranceles en Estados Unidos y Canadá. Pero los que le surten a ese proveedor, Yo creo que aquí hay un punto muy importante y que a lo mejor a todos los empresarios les puede interesar, es que a lo mejor lo que comentaba Aranza, el valor de contenido regional de los productos de esta región, Estados Unidos, Canadá, México, aumentó. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora si Estados Unidos es un gran productor de autos, ahora tiene que comprar. Entonces, creo que es una oportunidad muy grande para que empresas mexicanas puedan venderle a Estados Unidos en cierto. Obviamente hay que competir con Canadá, pero es una gran oportunidad para poder venderle a Estados Unidos, ya que ahora van a tener que buscar proveedores de la región, van a dejar de lado, ellos compran mucho en Asia, ahora van a buscar en esta región. Entonces hay que estar muy atentos y ver la forma de venderle a Estados Unidos. Esa es creo que una gran opción ahorita, y más aprovechando que entre nosotros no hay aranceles, hay un libre tránsito de mercancías y tenemos mayor facilidad que ellos que le están comprando a China y tienen un arancel que pagar. Entonces podríamos tener un beneficio en cuanto al menos del arancel. Excelente. Sí, porque los empresarios mexicanos tienen la oportunidad, hoy sí, una vez más, vamos a decir, de exportar en mejores condiciones a Estados Unidos y Canadá. Porque no olvidemos que Estados Unidos es muy agresivo comercialmente. Entonces Estados Unidos sí nos va a inundar de productos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder equilibrar la balanza comercial y poder generar productos valiosos para Estados Unidos, ¿no? Y Canadá, claro, ¿sí? Los programas estos que había hoy de INMEX, de INMEX concretamente, esos como que sufrieron alguna variación considerando el nuevo tratado. No sufrieron ninguna variación. De hecho, creemos que es, como ya lo comentó Daniel, una oportunidad muy grande para todos los que están suscritos a este tipo de programa, ya que se pueden acercar al gobierno y empezar a ver cómo van a adecuar su planta de producción y sus productos a esta nueva forma de trabajo. Es decir, nosotros creemos que el
más grande ahora para México es desarrollar proveedores nacionales de alta calidad que puedan suministrar a los exportadores finales de todos los insumos. Esto, pues como ya lo habíamos comentado, va a traer consigo un incremento en la mano de obra, un incremento en los productos que vamos a estar desarrollando, pues obviamente un incremento en las ganancias, ¿no? Aquí es importante decir que aunque México es uno de los principales países fabricantes o con mano de obra, mucho del capital no se queda en México desafortunadamente, porque muchas empresas tienen filiales en otros países. Entonces lo que hacen es que aquí se produce, nosotros hacemos refacciones para vehículos, esas refacciones se venden a Estados Unidos a su filial y la filial en Estados Unidos la vende. Entonces ese es el problema de México. Ahorita donde tenemos que echarle muchas ganas y enfocarnos es en producir para así incrementar la economía y generar empleos. Correcto, correcto. En materia de patentes y marcas, o sea, aquí hay un problema que se ha manejado mucho desde hace varios años, en el sentido de que ocasionalmente a veces se considera que las patentes inscritas y registradas en México, ahora tienes que registrarlas en Estados Unidos y en Canadá, es como funciona. Pero con este tratado, ¿hay alguna regulación para el tema de patentes y marcas? Pues como tal, este es un tema un poquito dudoso, o todavía tiene algunas lagunas. Cierto. Dado que incluso con el acuerdo o el tratado que teníamos antes, cuando tú pides por internet, por ejemplo, una muñequita de Barbie, tú la quieres importar, si rebasa el límite de lo que una persona física puede importar por paquetería, te la detienen en la aduana, te hacen pagar impuestos y tú tienes que exhibir un permiso que te está dando la barca donde tú puedes traer ese producto. Entonces, como tal, eso todavía no está muy bien regulado, porque aunque tú, Pedro Guillén, tengas tu marca registrada aquí en México y todo, si la quieres exportar a otro país, pues tú te libras de cualquier problema, la exportaste y tal, ¿no? Pero tu contraparte, cuando le quiere importar, necesita tu permiso para que pueda usar tu marca. Entonces, ese todavía es un tema que necesita algunas regulaciones, no está tan fácil todavía. Bueno, en México ahorita, tengo entendido, porque yo he adquirido dos bienes en Estados Unidos, que no me han llegado desde hace 3 meses, me dicen que están en la aduana de México. Ya lo voy a contratar para que me ayude a sacarlos. Porque Amazon dice que ya cumple que los trajo. ¿Hay problemas en las aduanas para importar o están saturados o qué pasa? Sí, de hecho, ahorita con el coronavirus y toda la situación que estamos viviendo, que no podemos salir de casa, ahorita se está viviendo esta situación precisamente. La aduana del aeropuerto de la Ciudad de México está atiborrada de casos de personas que pidieron por internet, desde computadoras, teléfonos celulares, ropa, y se les hace muy fácil darle un clic en la pantallita, comprar, pagar y recibir tu paquete. Y no es tan sencillo, o sea, las reglas de comercio exterior también estipulan que una persona física puede comprar un producto hasta solo $50. Si rebasas ese límite, tú tienes que contratar un servicio de agente aduanal o estar inscrito en el padrón de importadores para poder importar ese producto. Entonces, ahorita con el nuevo tratado, lo que se buscó es pues solucionar este problema, que en realidad no fue mucho el cambio, pero lo que no quiere esta industria es que sigamos comprándole a los chinos por barateros. Entonces, lo que cambió fue que ahora cuando pides por paquetería, puedes importar un monto de $50 hasta $117 sin necesidad de agente aduanal o de padrón de importadores, y en lugar de pagar un 20% de la importación vas a pagar un 17%. Entonces, ese es el beneficio. Ok, perfecto. ¿Tú qué recomendarías, ustedes, perdón, qué recomendarían para las empresas mexicanas que pues, no se animan a exportar todavía? Como que es un reto mental pensar en sufrir todo el procedimiento que se va a seguir para poder llegar a exportar. O sea, tú hablaste, por ejemplo, hace un rato del tema agroindustrial. Yo tengo el ejemplo del mango, que
efectivamente Estados Unidos te lo compra, pero te manda el inspector del inspector y revisa todo, etcétera, ¿no? ¿Qué aconsejarían ustedes a los nuevos empresarios para que se decidan a exportar en este momento que tenemos las puertas abiertas? Ok, bueno, además de acercarse con nosotros para asesorarlos, creo que es el primer punto. Creo que hay muchos mercados que pagan más que México. Entonces, el caso típico son las frutas. Hemos tenido muchos casos que clientes quieren exportar ya sea aguacate, limón, todo lo que es de nuestra región. Y me dicen, es que quiero exportarlo. Digo, debes de exportarlo, ¿por qué? Porque afuera te lo van a comprar al triple, cuádruple de precio de lo que tú lo vendes aquí en México. Si es de cumplir algunas regulaciones, porque otros países son más estrictos, te van a pedir que vengan fumigados, que tengan no plagas, te van a pedir un cierto empaque, te van a pedir otras regulaciones, pero al fin y al cabo, creo que estamos en opciones de cumplirlas. Creo que si queremos vender a un precio más alto, debemos de cumplir unas restricciones o regulaciones más altas. Entonces, si queremos seguir vendiendo al mismo precio, creo que se pueden quedar en el mercado nacional. Pero siempre nos gusta incentivar a las personas, a empresas, para que lleven su producto afuera del país, porque es aparte de otro mercado. Que no se queden con solo su mercado nacional, que busquen otros países. ¿Por qué? Pues obviamente, como mencionaste, es un mayor precio. Si tiene el miedo, oye, ¿qué va a pasar con mi producto? Creo que necesitan sentar las bases de su negociación. ¿Cómo le van a vender a su cliente? Que es lo primero que le pregunto. Dicen, ya tengo un cliente, le digo, ¿cómo le vas a vender? Aquí entran temas de Incoterms, que son términos de compraventa internacional. Digo, ¿hasta dónde tú vas a cumplir tu responsabilidad? A lo mejor tu responsabilidad nada más va a ser poner tu producto en tu planta y que tu cliente venga por él. O tú se lo vas a llevar hasta tu planta. Entonces tienes que plantear bien cómo va a ser tu estrategia para llegar hasta tu cliente y sobre eso ya te vas acercando a las personas indicadas. Si tu cliente va a venir hasta acá, ok, no tienes que acercarte a nadie de comercio porque él va a venir a comprarte hasta acá. Ahora, si tú lo vas a poner puesto en un puerto de China, por ejemplo, tienes que acercarte a personas que estén rodeadas del comercio, que te asesoren y te digan, ok, para salir del país necesitas pagar este arancel, necesitas cumplir con estos documentos, necesitas cumplir con estas regulaciones. Vas a manejarlo por estos medios de transporte porque son los que se adecuan a tu producto y esas son los que tienes que cumplir. De ahí en fuera, tu cliente es el que se debe de hacer cargo. Pero sí, mucha gente no sabe por dónde empezar, porque no sabe ni cómo mandarlo, ni por dónde mandarlo, ni con quién acercarse, no saben que hay que pagar aranceles. Asesoramos y le decimos, tienes que tener en consideración estos puntos para que tu exportación sea exitosa. Correcto, correcto. Entonces, a ver, el beneficio del tratado desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Okay. Impuestos. ¿Cuál es la diferencia de carga fiscal cuando exportas o respecto a cuando importas? ¿No? Ok, cuando llevas un producto de un punto A a un punto A refiriéndose a México, punto B cualquier otro país, se hacen dos procesos. Uno, la salida del país, que es la exportación. Dos, es la importación en el país de destino. A la salida del país de México, México busca estimular o incentivar a los clientes para que exporten, no tiene casi restricciones a la salida, para que no tengas tantas objeciones al salir. El tema es cuando llegas al país de destino. En este caso, si le quieres vender a una Unión Europea, obviamente, aunque tenemos un tratado, ellos te van a pedir, okay, me debes de cumplir con ciertas regulaciones. En frutas te voy a pedir que venga fumigado, que me des un certificado que no tiene plagas, no puede venir en ciertas condiciones, debe de viajar en cierto tipo de contenedores y aparte tienes que pagar un impuesto para ingresarlo al país. Cuando existe un tratado, es lo que busca, ok, vamos a facilitar ese flujo de mercancías, vamos a facilitarte, ok, entre México y Estados Unidos se exporta mucho aguacate. Entonces, vamos a buscar que no haya aranceles tan altos ni a la salida de México ni a la entrada del país. Entonces, es un estímulo para que, al menos en el flujo de efectivo de las empresas, no tengan que contar con ese pago de impuestos. Correcto. Bueno, y eso nos pone en mejores condiciones porque si alguien exporta a Estados Unidos de Francia, por ejemplo,
tener ese beneficio que tenemos nosotros. Exactamente. Ok. Y la asociación, entonces, de empresas extranjeras, que no sé, de América del Norte, con empresas mexicanas, cuando hablan del contenido del 75%, no importa que si la fábrica está instalada en México, aunque los socios o los dueños sean extranjeros, ¿ya se cumple el requisito o necesitan ser mexicanos también los socios de la empresa? No. Ok, la empresa puede ser una empresa, como vamos a poner el ejemplo que pasa mucho en la zona del Bajío. Hay muchas empresas japonesas, asiáticas, que se instalan en México y le venden a las armadoras, ya sea en México o Estados Unidos, pero para que puedan cumplir con el requisito de valor de contenido regional, el producto final que hacen, vamos a suponer, hacen coches. El producto o los insumos para hacer el coche deben ser contenidos de la región. Pueden comprarle las llantas a Estados Unidos, el motor a Canadá, todo lo que es el componente para hacer la lámina, que sea de mexicano. Siempre y cuando todos esos sumen el 75%, puede ser considerado que está hecho en la región. Okay. O sea, un empresario mexicano, vamos a decir, piensa, oye, yo no tengo la capacidad completa para hacer un coche, entonces me voy a asociar con uno de Inglaterra o otro de España y juntos vamos a hacerlo, pero lo importante es que se fabrique aquí. Se fabrique y los insumos sean mexicanos. A lo mejor ese 25% dices, bueno, no, en Estados Unidos y Canadá no puedo conseguir el anticongelante, por decir un ejemplo, que requiere este auto. A lo mejor y lo compro en Japón. Ese todavía entra porque no es el 25% del valor del auto. Correcto. Entonces, por último, yo quisiera preguntarles en sí, y quisiera, si abusando de su disponibilidad, que contestaran los dos la misma pregunta. Por separado. La pregunta es, ¿nos beneficia ser pone el reto que México es un país manufacturero con una mano de obra muy barata? Entonces, sí nos beneficia porque nos da acceso a un mercado muy grande, pero la mano de obra no es tan bien pagada en México. Genera empleos, pero no tan bien pagados. Para mí esa es la desventaja. Sí genera empleos, pero no es una mano de obra bien pagada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente se vienen muchas empresas aquí, hay inversión, pero la inversión no se queda en México, se va para otros países, porque ellos buscan la entrada a Estados Unidos y Canadá. Entonces lo usan como salto para Estados Unidos y Canadá. Gabriel, yo la parte, pues, la dejé un poquito de lado, la parte laboral, que es la que más ruido ha hecho en todo esto. En esa parte de la laboral, ¿cómo se llama? Pues como así resumido, porque ese sí es un capítulo gigante el tema. ¿Qué opinas? ¿Cómo quedó? Yo creo que nos beneficia si lo sabemos manejar. En el caso de IMEX, mejora condiciones laborales para este sector, porque dice que propone un mejor pago al mano de obra. Pero ahora va el reto para México. México puede acoplarse a este pago que se le asignó, porque si no estamos acoplados a este pago, ¿qué va a pasar? La inversión se va a ir a Estados Unidos o a Canadá, en donde sí pagan esta mano de obra. Entonces creo que es un reto al menos para la industria manufacturera, porque sí mejoran condiciones de trabajo, pero no sé si México pueda acoplarse a estas nuevas medidas. Correcto, Gabriel. Licenciado Nancy. La misma pregunta. Pues como ya hemos venido comentándolo durante toda esta conferencia, creo que lo más importante y lo que tenemos que destacar de este tratado es que el reto para México es fomentar a que la industria produzca más. Sé que suena muy complicado, que muchas veces nos falta el dinero, la iniciativa o algún socio con el que acercarnos y decir a ver cómo lo podemos hacer, pero creo que ese es el mayor reto para ahorita los empresarios mexicanos, ¿no? Incluso para las pymes. Ahorita hay un apartado específico dentro del tratado que habla exclusivamente de las pymes, donde los van a estar asesorando
trabajando donde les van a dar una ayuda y les van a decir qué pueden exportar, qué no pueden exportar, cómo le pueden hacer. Entonces, este tratado ya los está incluyendo, y yo creo que es por la misma razón que está buscando que la industria mexicana crezca y se mueva y produzca más cosas, porque al final de cuentas, como decía Gabriel, aquí en México hay una mano de obra un poco más barata que la de otros países, tenemos muchos insumos, tenemos materia prima, entonces lo que hay que hacer es empezar a moverlo, empezar a trabajar. Y en cuanto a los aranceles, definitivamente sí nos conviene. Ahorita hay que aprovechar que Donald Trump está de buenas y que no quiere salir de las y buscar qué podemos venderles a ellos, que al final de cuentas nos los regresan. Eso no hay duda, ¿no? No hay duda, pero pues aprovechar por lo menos estos beneficios. Oye, entonces, hago una pregunta. Entonces, ¿las pymes no estaban contempladas antes? No, anteriormente no se hablaba en el tratado de las pymes. Ahorita ya se incluyó un artículo, que es el artículo 25, exclusivo para las pymes, donde le pueden echar una leída y empaparse un poquito de todo lo que está ahí dentro. O sea, global tiene las medidas que tú tienes que cumplir para poder exportar productos o importar productos. Es como una guía de qué debe de hacer una pyme para poder meterse al comercio global. Entonces yo creo que también es un empujoncito para que todas estas empresas pequeñas empiecen a crecer. Y esto es lo que está buscando. Pues Aranza, nos das, ¿cómo te podría decir? Nos das buenas noticias, cada vez de la luz de noticias malas que estamos viviendo últimamente. Entonces el tratado ya que contempla las pymes. Ahora falta que se ejecute, bueno, que es otro tratado, ¿no? Pero la verdad es que si ya las pymes están dentro del tratado, pues es un gran alivio, una gran noticia para efectos de que podamos incluir y promover más la exportación de México. Sí. Sí. Yo entiendo que ahorita la situación en el país en cuanto a la política está un poquito incierta, pero yo creo que debemos de dejar de lado un poquito eso, ponernos a trabajar nosotros. A la exportación no hay tantas trabas, como les mencionaba Gabriel. Exportar es sencillo si tú cumples con todas las regulaciones y te acercas a expertos que te puedan llevar de la mano para hacer tu operación. No hay ningún problema, entonces anímense a exportar y enviar sus productos a otros países. Muy bien, Aranza. Oye, les agradecemos muchísimo su participación. La verdad es que este tema es inagotable y creo que nos despierta el interés para poder aprovecharnos de la mejor manera. ¿Sí? Jocelyn, te quería preguntar si tenemos alguna pregunta para hacer la regulación. Buenas tardes, licenciados Aranza, Gabriel y Pedro. Soy el licenciado Arturo. Licenciados, retomando un poco lo de las empresas CIMEX, para que se considere el 75% de insumos o materiales de la región, en el caso de que una empresa extranjera de Estados Unidos pida que se elabore por una IMEX, se transforme o se elaboren determinadas mercancías, ¿cómo se va a considerar que se cumple con este requisito de 75% de la región? O sea, ¿va a ser de región de México? Y para Estados Unidos, ¿cómo quedaría? Mira, de hecho, buenas tardes, habla Gabriel. Estaba escuchando tu pregunta. Esto del 75%, si no mal recuerdo, es para el sector automotriz. Para las empresas CIMEX manejan, para que sea contenido regional, hay un cambio salto arancelario, lo que le llaman. Hicieron unos cambios en el salto arancelario para que pueda ser considerado de la región. No sé si has escuchado anteriormente lo que es el salto arancelario. Es decir, tú importas un producto, le haces una modificación que cambia la esencia del producto y con esto tú lo cambias de fracción. Si lo importaste en la fracción 60, 90, 50, 99, con este cambio tú le estás haciendo que cambie de fracción y lo estás metiendo dentro del valor de contenido regional. No sé si más o menos va por ahí tu pregunta. Sí, para que se consideren prácticamente de la región conforme al tratado, ¿no? Sí, tenemos que andar un poquito más
porque sí lo mencionan para la CIMEX, menciona que hicieron cambios en el salto arancelario para que puedan ser considerados como de la región. Tenemos que ahondar un poquito en ese tema, porque es muy específico en el salto arancelario con la CIMEX. Pero un ejemplo muy sencillo podría ser que tú importas hilo de Estados Unidos. Como tanto estás importando el hilo con tus preferencias arancelarias, te salió muy buen precio y todo, ya lo tienes en tu planta. Este hilo lo vas a utilizar para fabricar playeras. Entonces, ya importaste el hilo, ya fabricaste las playeras. Este hilo ya no es hilo como tal, ya tú vas a exportar las playeras. Entonces, eso es a lo que se refiere Gabriel con el salto arancelario. Tú importaste el hilo de Estados Unidos con una fracción tal, pero tú lo vas a exportar con la fracción del producto terminado. Entonces, esto ya incluye todo el 75% del contenido regional que les hemos venido mencionando. Ok, muchas gracias, Liceo. Sí. Buenos días. Buenos días. Soy Anaída Sosa. Quisiera preguntarles, en algún caso de controversia por alguna inconformidad de algún importador que no cumpla con alguna especificación, ¿ante quién se presentaría esa controversia? Dentro del Tratado de Libre Comercio hay un artículo exclusivo para las controversias y cada país integrante tiene su unidad, no sé cómo llamarlo, su centro de controversias donde te puedes acercar y ellos te van a vincular con el general para que ellos te puedan dar una solución. Aquí en México te tienes que acercar a la Secretaría de Economía, que es donde los asesora. Ahora, habría que saber qué tipo de controversia es la que están requiriendo. No sé si nos puedas especificar un poco más el tipo de controversia para saber en qué tema estás requiriendo el apoyo. En el caso de que no me reconozcan la exportación, ¿con quién tendría que acudir? ¿Cómo? Pero, o sea, ¿a qué te refieres con que no te la están reconociendo la exportación? ¿Quién no te la está reconociendo? El tratado, que no cumpla con que no me quieran reconocer conforme al tratado una exportación. Ya te entendí. O sea, tú exportaste, por ejemplo, un vaso y no te están respetando la tasa de aranceles o una cuestión así. Sí. Perfecto. Antes de que tú exportes algún producto, hay una cosa que se llama certificado de origen, que es lo que te da el acceso a estas preferencias arancelarias. Anteriormente, con el tratado pasado, teníamos un formato específico que teníamos que llenar para nosotros avalar que tu vaso cumplía con el contenido regional y podría ser procedente de esta región y te daban los beneficios arancelarios. Ahora es un formato libre, donde nada más hay ciertos puntos, obviamente, que tú tienes que poner, como es la razón social de la empresa, qué producto es, de qué está hecho, e incluso se pueden poner fotografías y eso ya te da el acceso a la preferencia arancelaria. Seguramente, no sé si tu agente o quien te ayudó en esta exportación te lo debió de haber solicitado para que tú pudieras tener acceso a esa preferencia. No sé si fue así. Pues mi duda va más enfocada, cumplo con los requisitos, a mi parecer tengo esa denominación de origen, pero aún así no me quieren reconocer a través del tratado mi exportación. ¿Hay alguien que resuelva esa controversia, un tercero que diga sí tienes derecho a la exportación conforme al tratado o que me lo niegue? Sí, mira, en primera instancia yo me acercaría a tu agente aduanal. Se puede hacer una rectificación una revisión del pedimento, cómo fue tu exportación, para ver ahí cuál fue el detalle, por qué no te están haciendo válido la preferencia arancelaria. Y ya en segunda instancia, si no se puede, pues acudir a la Secretaría de Economía y que ahí te asesoren. Muy bien, gracias. Sí, hasta luego. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. Creo que no, de momento.
pues quiero agradecerles a todos su participación en este evento. Creo que es algo no de mucho interés, de actualidad, y con los comentarios que nos hicieron tanto Gabriel como Aranza, es un tema que nos permite crecer nuestros negocios si le dedicamos un poquito de tiempo para ver qué requisitos tenemos que cumplir y los beneficios que podemos obtener de acuerdo a las inversiones que hagamos. Y nos va a permitir, ahora sí, crecer ante una situación que toda la economía mundial está en plena recesión. Se prende una luz en el camino para poder seguir manteniendo nuestros negocios, ¿sí? Por lo cual les agradezco mucho su participación. A Elsa, Gabriel, les agradezco mucho a su firma, con Agile Logistics. Pueden contactarse con ellos en cualquier momento. Y al mismo tiempo invitarlos para el próximo jueves, que vamos a tener un tema sumamente importante, que son los efectos fiscales de las operaciones civiles. Actualmente, contratos de arrendamiento, de compraventa, de hipotecas, etcétera, tienen una serie de efectos fiscales que cuando hacemos el negocio pensamos nada más en la parte del contrato, del convenio, pero nunca vemos el efecto fiscal que pudiera tener. Los invitamos que el próximo jueves estén con nosotros. Y una vez más, agradecerles a Aranza, Gabriel, excelente participación y bueno, pues gracias por su tiempo. Al contrario, licenciado, muchas gracias por la invitación y esperemos haberlos ayudado un poquito y haberles resuelto sus dudas. Gracias. Muchas gracias por la invitación y creo que, bueno, esto fue un tema rápido, es una embarrada del TEMEC porque si nos ahondamos más, no acabamos en una semana. Entonces es una embarrada a los cambios y lo que está por venir, pero es nada más por encima, creo que es. Muchas gracias por la invitación. Hombre, pues gracias a todos. Bien importante la participación de todos los amigos. Espero que les sea de mucha utilidad para sus negocios. Un abrazo y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes.